Un cordial saludo para todos. Mi nombre es María del Pilar Ureña Molina. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la atención al recién nacido. Como panorama general tenemos que los niños son los que mayor riesgo corren de morir en sus primeros 28 días de vida. La mortalidad de neonatos recién nacidos antes de 28 días de vida pasó de 5 millones en 1990 a 2,4 millones en el año 2019. Eso representó el 47% de todas las muertes de menores de 5 años. Ese 47% de todas estas muertes ocurrieron durante el periodo neonatal. Un tercio fue en el mismo día y tres cuartos en la primera semana de vida. Las principales causas de mortalidad neonatal son los partos prematuros, complicaciones relacionadas con el parto, incluida la asfixia perinatal, las infecciones y los defectos congénitos. La inmensa mayoría de las muertes de los recién nacidos ocurren en países de ingresos bajos y de ingresos medianos. Por ello, la supervivencia y la salud requiere de alta cobertura de atención prenatal de calidad, atención del parto por un personal cualificado, atención postnatal para madres y recién nacidos y atención de los recién nacidos pequeños y enfermos. La atención al recién nacido comprende el conjunto de procedimientos para el acompañamiento y la asistencia a los recién nacidos y sus familias o acompañantes en el proceso fisiológico de adaptación neonatal y su adecuada transición a la vida extrauterina. La adaptación son todas estas modificaciones cardiomodinámicas respiratorias y de todo orden que sucede en procura de una adecuación del ser humano al entorno atmosférico al nacer. De su éxito depende el adecuado y exitoso tránsito de la condición intra a la vida extrauterina. Esta atención, como primera medida, tiene un enfoque antenatal de riesgo, donde verificamos historia clínica, cuáles son esos factores de riesgo prenatales, perinatales y neonatales para el recién nacido. También factores de tipo biológico y psicosociales que se han definido en la historia clínica perinatal. Como segundo punto tenemos ya la atención del recién nacido en sala de partos. Este procedimiento se hace bajo un manejo limpio del recién nacido. Sin embargo, para manipular el cordón umbilical debemos hacerlo con guantes estériles. La temperatura de la sala de parto de nacimiento debe estar entre 23 grados y 26 como rango promedio. Debe haber un pendón o una pieza informativa para cómo manejar el recién nacido cuando hay depresión respiratoria o que requiera una necesidad de reanimación. La secuencia de atención incluye una serie de actividades. Una de ellas, o empezando, encontramos la limpieza de las vías aéreas. Esta se realiza de manera manual, se aspiran secreciones primero de boca y luego de las fosas nasales. Se debe evitar la succión de las vías aéreas de forma rutinaria y reservarse solo para los casos, donde hay presencia de líquido amniótico espeso, sangre, pus que estén obstruyendo la vía aérea. El secado del recién nacido se realiza colocándolo sobre el abdomen de la madre, en contacto piel a piel, y se debe iniciar el secado por la cabeza. Se pasa por la cara y luego por el resto del cuerpo. Eso se hace de forma suave, gentil y exhaustiva, con un campo seco y tibio. Luego vamos a cubrir al recién nacido con un campo seco y tibio, pero que sea diferente al que hemos usado inicialmente para secarlo. Y se debe evitar la pérdida de calor por la cabecita colocando un gorro. Hay que observar la respiración, el llanto y el tono muscular. La limpieza de las vías aéreas, el secado van a estimular al recién nacido. Si el niño presenta apnea, debe iniciarse la atención del recién nacido deprimido y se hace con presión positiva según el esquema de reanimación neonatal vigente. El pinzamiento del cordón, pinzamiento y corte del cordón umbilical, hay unos criterios establecidos. Eso se hace cuando hay interrupción de la palpitación de las arterias umbilicales, haya disminución de la ingurgitación de la vena umbilical y haya una perfusión satisfactoria de la piel. ¿Esto cuando pasa? Entre el segundo y el tercer minuto de nacido. Por eso, pues este es el tiempo recomendado para hacer el pisamiento y el corte. Cuando hay circular de cordón umbilical, hay prolapso o
procedencia de cordón umbilical, ruptura prolongada de membrana, se debe permitir pues un mayor tiempo a ese pinzamiento habitual. Ahora se hace un pinzamiento inmediato de 30 a 60 segundos de haber nacido el niño cuando haya casos de abrupto de placenta, placenta previa o riesgo de paso de anticuerpos maternos. La presentación del recién nacido y el contacto piel a piel con la madre se debe realizar y se debe continuar monitoreando la respiración y estimular el inicio de la lactancia materna. En recién nacidos sanos se recomienda no separar de la madre durante los primeros 60 minutos, es decir, durante la primera hora debe mantenerse junto con la madre. Mientras se hace la transición de la adaptación neonatal, se debe ubicar al niño bajo una fuente de calor que idealmente debe ubicarse en la misma sala de partos o de cirugía y preferiblemente dentro del campo visual de la mamá. Después, en esta secuencia, sobre la lactancia materna, la podemos iniciar durante este contacto piel a piel, cuando la madre se encuentre en esas condiciones adecuadas para llevarlo a cabo. Esta lactancia debe ser libre, a demanda, sin horario y sin restricciones. Suspender la lactancia materna si la madre se encuentra en tratamientos con medicamentos contra el cáncer, sustancias radiactivas o padece pues con infección de VIH. Se limpian nuevamente las secreciones, pero se hacen de la boca, si es en caso de ser necesario. Hay que hacer la valoración del Asgar al minuto de los 5 minutos y no se deben retrasar las intervenciones para recién nacidos deprimidos hasta esperar el minuto y valorarlo. No, si el recién nacido nace deprimido, hay que iniciar inmediatamente las maniobras de resucitación y no esperar hasta el minuto para poder puntear ese estado o condición general de recién nacido. La escala de Silberman se utiliza para evaluar la dificultad respiratoria y se puede usar al cabo de 10 minutos para evaluar esa condición respiratoria del recién nacido. Se debe identificar al recién nacido frente a la madre e iniciarse antes de la separación de la madre y su recién nacido. Bueno, hablemos un poquito del ADGAR. El ADGAR entonces es una escala que nos permite evaluar el estado general del recién nacido. Valora estos signos: respiración, frecuencia cardíaca, tono muscular, irritabilidad refleja, color. Tiene una puntuación de 0, 1, 2 y de acuerdo a las características de cada signo la vamos a puntear y lo vamos a clasificar uno a uno. Respiración ausente, débil, fuerte. Frecuencia cardíaca ausente, menor de 100 o mayor a 100. Tono muscular flácido, leve flexión, movimiento activo. Irritabilidad refleja, sin respuesta, quejido, tos, estornudo, llanto. Color cianótico pálido, cianosis solo en extremidades y rosado. Entonces es una escala que va de 0, 1, 2 por cada signo y lo registramos de acuerdo a cómo estemos valorando a nuestro recién nacido. La puntuación va de 0 a 10. ¿Sí? 0 es el puntaje mínimo, 10 es el puntaje máximo. A mayor puntuación va a haber un mejor estado de salud del bebé. Si el niño está por encima de 8 en puntuación general, la sumatoria de los 5 criterios, pues vamos a decir que está en buenas condiciones. Si está en 5 y 7, hay una depresión moderada. ¿Qué quiere decir? Que hay algunas, ahí está la necesidad de realizar algunas maniobras para ayudarlo a respirar. Y si está por debajo de 4, pues ya hay una depresión severa en la cual necesita maniobras de reanimación inmediata. El test de Silverman, recordarlo aquí, pues son los signos que nosotros evaluamos y también vamos a puntear. ¿Qué valoramos? Movimientos tóraco-abdominales, ¿sí? La sincronía de ese movimiento torácico y abdominal, el tiraje intercostal, el hundimiento que sucede entre las costillas, la retracción sifoidea, que miramos, el hundimiento que ocurre debajo de la apófisis sifoide, el aleteo nasal, miramos las fosas nasales, qué tanto movimiento hay de las fosas, y un quejido expiratorio que va a ser audible, ¿cierto? A mayor medida, de acuerdo con mayor gravedad de la función respiratoria. Entonces vamos a dar unas puntuaciones que también van de 0 a 10 puntos, ¿sí? Digamos que aquí sucede al contrario que en el alta, a mayor puntaje, pues va a haber
va a haber es una dificultad respiratoria severa. Entonces, una puntuación de 0 puntos, ¿qué quiere decir? Que el movimiento toracoabdominal está, la expansión es coordinada, que el tiraje intercostal está ausente, que la retracción sifoidea está ausente, el aleteo nasal está ausente y el quejido respiratorio está ausente. Entonces, cuando todos estos 5 criterios puntúan en 0, ¿qué quiere decir? Que el niño no tiene dificultad respiratoria, pero a medida que empieza a tener uno que otro signos de dificultad, pues los vamos a sumar para dar una interpretación si está leve, moderada o severa, y pues de esto depende el manejo del recién nacido. Bueno, dentro de esos 60 minutos de vida, ¿cierto? Después de que ha habido un contacto piel a piel y de que se ha consolidado esa adaptación neonatal, y en un tiempo hasta de 90 minutos, perdón, de vida, se deben desarrollar las siguientes actividades dentro del campo visual de la mamá. ¿Qué se debe hacer? La profilaxis umbilical. Esta se hace del muñón umbilical con clorexidina o yodopovidona, que es la que recomienda pues la norma nacional, teniendo cuidado de retirar el exceso de antiséptico que haya podido aplicarse en la piel del recién nacido. Se hace profilaxis ocular, la norma nos recomienda povidona yodada al 2.5 al 5%, y si no está esta solución, se debe aplicar eritromicina o pomada de tetraciclina. La profilaxis de la enfermedad hemorrágica recién nacido se realiza con vitamina K intramuscular. La dosis es de 1 miligramo vía intramuscular única, dosis única, y si el recién nacido pesó menos de 1.500 gramos, se debe aplicar 0.5 miligramos. El examen físico inicial de neonato evalúa la adecuada transición a la vida extrauterina. Se identifica sexo, se detectan anomalías congénitas y se da una información inicial a los padres. Debe verificarse esa permeabilidad esofágica y anal, medir la temperatura, que debe estar entre 36,5 y 37,5 centígrados. Se toman las medidas antropométricas de peso, talla, perímetro cefálico y perímetro torácico a todos los recién nacidos y se deben registrar en la historia clínica. Entonces aquí un recorderis de cómo se debe tomar el perímetro cefálico. Se pasa por encima de las cejas, por encima de las orejas y la parte prominente del occipucio. Oscila entre 33 a 37 centímetros, siempre pues es mayor a 1 o 2 centímetros que el perímetro torácico. En el perímetro torácico, si podemos ver, se pasa por el reborde de la reja costal por debajo de las tetillas, y debe haber una medida promedio de 32 a 33 centímetros. El perímetro abdominal se pasa por la circunferencia abdominal por encima del muñón umbilical y hay una medida aproximada de 31 a 33 centímetros. Las medidas pues normales están el peso entre 2.5 a 4 kilos y la talla de 45 a 55 centímetros en promedio. Bueno, entonces continuando con estas medidas iniciales, dentro de esos 90 minutos, hay que tomar la muestra de sangre del cordón, de segmento aislado del cordón para el procesamiento de la hemoclasificación neonatal, para el tamizaje de hipotiroidismo congénito y para otras pruebas de laboratorio según antecedentes maternos identificados. Se utiliza, como se ve en la imagen, la técnica de ASA para realizar pues la toma de la muestra. Se debe revisar la placenta desde la cara materna a la cara fetal para identificar lesiones o que de pronto alguna patología placentaria o fetal, como infartos, quistes, abscesos, alumbramiento incompleto. Se deben completar los datos de identificación del recién nacido, ¿sí? Como la fecha, la hora, nombre de la madre, número de historia clínica, sexo, peso, talla y perímetro cefálico. Se registran los datos en la historia clínica y las actividades que se han realizado y se expide el certificado del recién nacido en el momento pues, del nacimiento del niño. Quién fue la institución que lo atendió también debe pues quedar registrada. Dentro de las 24 horas de vida, pues hay que acompañar y vigilar esa transición del niño a la vida extrauterina y su adaptación a la misma. Recuerden que dentro de las cifras de muertes neonatales, las que mayor ocurren es durante las primeras 24 horas y durante la primera semana de vida, ¿cierto? Entonces, por eso es importante estar en ese monitoreo para evitar cualquier complicación del niño y de la mamá. Se debe continuar con la promoción y apoyo a la lactancia, se deben indagar los problemas con la lactancia materna, si hay signos de dificultad respiratoria, presencia de micción o de meponio, y sobre signos de alarma e inquietudes de los padres frente a la salud del niño. Se debe verificar la temperatura corporal del recién nacido y que haya poca luz ambiental. Bueno,
Tenemos que, pues, en estas 24 horas hay que hacerle ya más un examen físico completo por personal de medicina o por especialista en pediatría. Se calcula la edad gestacional y se confirma, pues, esa correlación entre peso y edad gestacional, si es adecuada o no. Se deben tomar los signos vitales como la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, tensión arterial y saturación de la hemoglobina con la pulsoximetría. Estos signos vitales se toman cada 6 horas. Se debe hacer el tamizaje de cardiopatía congénita tomando la pulsoximetría preductual y postductual. Asimismo, se toma la tensión arterial una única vez de las 4 extremidades para identificar algún tipo de alteración a nivel de la aorta. Se debe verificar las condiciones de higiene y de vestido del niño. Revisar los resultados de la hemoclasificación y de algunos exámenes que se hayan tomado. Se debe vacunar, pues antes de salir el niño el recién nacido debe recibir su vacuna de acuerdo pues al esquema nacional, en este caso pues la de hepatitis B y la BCG, que son las que se aplican. Realizar tamizaje de cardiopatía congénita, bueno, ya como lo había expresado y ahorita pues lo volvemos a mencionar. Realizar el tamizaje visual, pues con unas pruebas básicas que se hacen de inspección ocular y de la respuesta al reflejo rojo retiniano. Pues si hay alguna alteración hay que ser remitido al manejo por especialista. También se hace tamizaje, se debe hacer tamizaje auditivo con 2 pruebas, las emisiones autoacústicas y la prueba de respuesta auditiva de tallo encefálico automatizada, ¿sí? Sobre todo, pues esta última es la que tiene un poco mayor facilidad de realizarse. Sin embargo, pues no es, en algunas instituciones no es posible garantizarlas su realización y de manera inmediata o antes de salir de la institución, pero sí la institución debe garantizar que el niño en su institución de salud al cual está afiliado la realice. ¿Sí? Hay que iniciar la suplementación de hierro elemental, 1 miligramo kilo día desde el periodo neonatal y se mantendrá hasta el inicio de la alimentación a aquellos niños de madres que tengan una alimentación subóptima durante la gestación y la lactancia, que brindan o planean ofrecer lactancia de manera exclusiva o predominante a sus hijos lactantes. Bueno, recordemos que para determinar la edad gestacional tenemos el método Capurro, el test de Ballard y pues hay otra medida que también encontramos en referencias bibliográficas. El método Capurro explora parámetros somáticos, que es la escala B, y cuando integra somáticos y neurológicos es la escala A. ¿En qué varía esto? En la constante que utiliza en la una y en la otra. ¿Sí? El capurro se puede usar a partir de las 29 semanas y tiene un margen de error de alrededor de 1 semana. Y el test de Ballard observa una serie de características físicas y neurológicas. En el que estoy mostrando ahora está el método Capurro tipo B, ¿cierto? Donde la constante es de 200 y nosotros en esta Capurro B evaluamos solo parámetros físicos, ¿cierto? Forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, formación del pezón, textura de la piel, pliegues palantares. Y a cada signo le vamos a dar, de acuerdo a la valoración que estamos haciendo con el recién nacido, le vamos a dar esa interpretación de puntaje, ¿sí? Entonces, dependiendo del nivel de maduración, clasificamos la forma de la oreja, en qué forma, en qué imagen se encuentra, de acuerdo a lo que estamos nosotros evaluando, la glándula mamaria, y vamos asignando un puntaje por cada uno. Vamos a sumar todos esos puntajes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace la fórmula? En este caso, la constante es de 200 y la vamos a sumar por ese total de puntos que hemos obtenido de estos 5 signos que estamos evaluando. Y lo vamos a dividir sobre 7. Ese va a ser el resultado de la edad gestacional en la que se encuentra recién nacido. Entonces, el puntaje de los 5 parámetros, es decir, por ejemplo, si nos dio un puntaje de 68, podemos decir que este niño tiene una edad gestacional aproximada de 38. ¿Para qué nos sirve clasificar la edad gestacional? Para saber si el niño está a término, ¿cierto? Entre las 37 y 38 semanas, 40 semanas, si está prematuro y que de pronto si es un prematuro por debajo de 37 semanas, si es un prematuro leve, un prematuro moderado o un prematuro extremo, que es aquel que está por debajo de 32 semanas. ¿Sí? El test de Bala pues, nos muestra una madurez neuromuscular, ¿cierto? Con unos parámetros a evaluar y dar puntuación también, dependiendo del signo que estamos evaluando. En la parte neuromuscular encuentra postura, ventana cuadrada de la muñeca, rebote de brazos, ángulo popliteo, signo de la bufanda y talón de oreja.
talón-oreja, el movimiento que hace el niño. Y en la madurez física encontramos signos físicos de cómo se ve la piel, el lanugo, la superficie plantar, las mamas, ojo, oreja, genitales masculinos, genitales femeninos. De igual manera como el capurro, pues nosotros vamos a puntear para poder dar una sumatoria total. De esa sumatoria total, pues si un niño está, por ejemplo, en un puntaje total de 35, pues nos dice que está sobre 38 semanas. Ahora, para clasificar al recién nacido por peso de edad gestacional, tenemos la edad gestacional de pretérmino, a término o postérmino. Entonces, pretérmino por debajo de 37 semanas, ¿cierto? Independientemente del peso. A término que se ubica entre las 37 y 41 semanas. Y postérmino cuando está por encima de 41 semanas. Ahora, si lo queremos clasificar de acuerdo solo al peso, ¿cierto? Solo al peso al nacer, pues vamos a decir que el recién nacido es bajo peso al nacer por debajo de 2.500 gramos, ¿cierto? También podemos clasificarlo muy bajo peso al nacer cuando se encuentra entre 1.500 y está entre 1.000, perdón, y el peso 1.500, esto pues independiente de la edad, ¿sí? Es decir, pues menos de 1.500 ya es muy bajo peso al nacer, y extremo bajo peso al nacer es por debajo de 1.000, ¿sí? Por debajo de 1.000 gramos, entonces ya el niño es un extremo peso, bajo peso al nacer. Pero pues como regla general, el peso bajo al nacer está por debajo de 2.500 gramos. Ahora, cuando lo ubicamos en la curva para correlacionar si el peso es adecuado para la edad gestacional, entonces usamos la curva de Lutsenko, donde nos dice que está pequeño para la edad gestacional, si está adecuado para la edad gestacional o grande para su edad gestacional, ¿sí? Entonces, debe estar entre el percentil 10 y 90, ¿sí? De la curva. Si está por debajo de ese percentil 10, pues está pequeño, y si está por encima de ese percentil 90, está grande, tal como lo muestra aquí la gráfica. Entonces tenemos un niño que puede ser pretérmino, pero puede estar adecuado para la edad gestacional. Pues podemos tener un niño a término, pero está grande o pequeño, o un niño postérmino igual, que puede estar grande o pequeño. Entonces, esta curva nos permite decir, de acuerdo pues a las semanas de gestación del niño y el peso que haya obtenido, si el niño está adecuado para esa edad gestacional o no. Los signos vitales que debemos tomar cada 6 horas, pues existen una serie de referencias bibliográficas que nos dicen el estimado promedio de los datos de estos signos vitales. Alrededor de 40 a 60 por minuto frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca de 120 a 160, tensión arterial sistólica de 50 a 75, con una diastólica de 30 a 50, y la saturación de oxígeno preductual, es decir, que tomamos en las manos derecha, hay que tener en cuenta que a medida que va pasando los minutos, va regulando su saturación de oxígeno. Es decir, sobre los 5 minutos ya empieza a regular la saturación de oxígeno el recién nacido, ¿sí? Pero para tenerlo en cuenta que si toman inmediatamente al minuto de nacido, la saturación de oxígeno productual puede estar entre 65% y no quiere decir que esté patológica. Igual hay que correlacionarlo con el estado general del recién nacido. Bueno, el tamizaje para cardiopatía congénita, pues esa es una gráfica que pongo en ejemplo para hacer más fácil la explicación. Entonces, se toma la pulsioximetría de la mano derecha y de algún miembro inferior, ¿sí? Se pone la pulsioximetría en un pie del recién nacido. Es importante hacer una adecuada toma para evitar, pues, errores debido a mal posicionamiento del pulsioxímetro al momento de tomarla, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que hay un tamizaje de cardiopatía congénita positivo? Pues bueno, empezamos a mirar cuál es su saturación en su oximetría de pulso en mano derecha y pie, ¿sí? Entonces, una saturación de 90 a 94%, o si hay una diferencia por encima del 3% entre miembro superior y miembro inferior de las tomas realizadas, debemos repetir esa toma en 1 hora, ¿sí? Para ver cómo lo vamos a encontrar. Ahora, si continuamos en esa hora, el niño continúa saturando 90, 94%, y hay una diferencia mayor a 3%, ya podemos ir diciendo que el test está saliendo positivo,
¿sí? Cuando la saturación ya es por debajo de 90% en cualquier extremidad, tanto en la derecha como la mano derecha como el pie, también ya lo vamos a catalogar como positivo. ¿Qué pasa cuando este TEG es positivo? Pues que hay que hacer una evaluación por cardiología pediátrica para que inicie manejo y los exámenes complementarios porque posiblemente está asociado a una cardiopatía. Ahora, si la saturación es por encima del 95% en ambas extremidades, no hay diferencia entre la una y la otra de mayor a 3%, quiere decir que es negativo, ¿sí? O sea, no hay una cardiopatía de urgencia en el recién nacido. Que salga negativo no quiere decir que queda descartado una cardiopatía, ¿no? Este test lo que hace es descartar sobre todo aquellas cardiopatías críticas, ¿sí? Que ya están descompensando al recién nacido. Y hay de recordar también la valoración de los reflejos. Esa valoración es importante para detectar alguna anomalía neurológica en el recién nacido y que pueda repercutir en su desarrollo. Entonces, tenemos los reflejos primitivos, como el reflejo de Moro, el reflejo de búsqueda, el reflejo de succión, el reflejo de Babinski y el reflejo de presión palmar. Esta información va a estar disponible en la página del diplomado para que puedan revisarla y complementarla, dado que pues por efectos de tiempo no me voy a detener mucho para efectos de presentación, pero sí va a ser una lectura recomendada dentro del contenido de este tema. También tenemos los reflejos del tallo, en los cuales encontramos el reflejo tónico cervical asimétrico y el reflejo tónico cervical simétrico. Y a nivel espinal tenemos los otros reflejos como es el de Galland, el de paracaídas, el de marcha automática y el de Landau. Bueno, es importante pues en esta etapa educar a los padres, al acompañante sobre los cuidados que deben tener sobre el recién nacido. Recordemos que esto es importante también para la supervivencia de los niños y afianzar a los padres en el cuidado, frente al cuidado y la responsabilidad que ellos deben tener para la supervivencia de estos niños. Entonces, la lactancia materna exclusiva, puericultura, baño, vestida, cuidado del ombligo, medidas de sueño seguro, evitar contacto con personas fumadoras, evitar uso de accesorios que puedan producir lesiones o complicaciones, importancia de la comunicación amorosa con el niño o la niña y los vínculos afectivos entre madre, padre, hijo, detección de signos de alarma o complicaciones por las que debe consultar y participar en actividades de ruta para la promoción y mantenimiento de la salud, de acuerdo pues como a la normativa nacional. Se debe entregar el certificado de recién nacido vivo y orientarlo pues para expedir el registro civil. En caso de tratarse de un recién nacido de padres sin aseguramiento, pues hay que llevar la ruta adecuada para que este niño sea pues asegurado, remitir al recién nacido a instituciones de complejidad suficiente y con capacidad resolutiva en caso de que lo requiera. Hay unos criterios para el egreso hospitalarios que deben ser tenidos en cuenta, como el recién nacido con examen clínico normal, con control de los riesgos de complicaciones, que tenga una adecuada succión y deglución, adecuada técnica de amamantamiento, evidencia por lo menos de una micción y una deposición, tener normalidad los signos vitales, registrar el resultado de los tamizajes que se hayan realizado, la hemoclasificación del recién nacido, normalidad también y de pronto cuando haya compatibilidad de RH o de grupo sanguíneo, ¿cierto? Conocimiento del resultado de las pruebas de maternidad para VIH, sífilis, toxoplasma, hepatitis, descartar factores de riesgo familiar y social, la salida del recién nacido en el mismo momento, en lo posible, con la mamá, tener cita de control asignada dentro de los 5 días para la madre y para el recién nacido, procurar pues egresos hospitalarios en horas de la mañana, ya pues que para que pueda el niño salir en el momento que reciba ya toda esta información que es necesaria, esta preparación, hasta que no se definan las condiciones de implementación de tamizajes erróneos, es decir, las pruebas de tamizaje auditivo, las metabólicas, si no las tiene en el momento, eso no quiere decir que se tenga que retrasar el egreso, sino que se coordina para que el recién nacido o la mamá pueda llevar al recién nacido en el lugar de atención, cita asignada de seguimiento de atención al recién nacido por pediatría o medicina y cita asignada de atención para el apoyo a la lactancia materna de acuerdo pues a la normativa.
Dentro de esas recomendaciones que tenemos que darle a los papás, pues aparte de las que ya he mencionado, se precisan cuidados del bebé y salud, beneficios de la lactancia materna, alimentación, patrón de alimentación, preocupaciones frecuentes, deposiciones, ictericia, palillos, cianosis, piel y cordón, seguridad, signos de alarma y otros cuidados. Se debe pues completar la historia clínica perinatal, también garantizar pues el expedir de el carnet único de salud infantil. Se debe indicar pues que deben portar el carnet en cada consulta que realicen, porque pues ahí es donde va a quedar registrado todo el seguimiento del niño. Y este egreso pues cuando se da, cuando ya se hayan cumplido las condiciones mencionadas, se hayan entregado las recomendaciones de cuidado y manejo ambulatorio, se haya pedido y registrado el carnet único de salud infantil, se haya registrado historia clínica perinatal simplificada, se haya realizado los tamizajes neonatales, se haya asignado la cita de control por pediatría entre los 3 a 5 días del egreso o ya esté pues programada en la primera semana de vida, se haya asignado la consulta de valoración de la lactancia materna. Bueno, esta es una bibliografía que recomiendo sobre toda la información que he dado. Muchas gracias a todos pues por su atención.